tengo la programación armada para hoy día, darle un corte a los peces, que son los primeros deuteros tomados cordados, y dejar para la próxima semana lo que son los grupos más terrestres. Así que a las 9:10, sin falta, parto. Creo que estoy compartiendo la pantalla. Hola Sí, Carlota. profe, si la está compartiendo. Sí, se está compartiendo, ¿cierto? Sí. Ya, fantástico. Como se está compartiendo, ojo que aquí importante la lámina que tengo puesta, y le tengo ahí con rojo solo para mencionar, porque recuerden que esto yo dije que no lo vamos a tomar en mayor detalle. Están puestos los últimos protostomados que terminamos la semana pasada. Yo los que están en chiquitito ni siquiera los mencioné, son una serie de filum que quedaron para la historia. Por si alguna vez ustedes revisan el libro mismo de zoología, se van a dar cuenta que hay muchos otros filum que nosotros no tomamos en consideración. Por una parte porque son demasiados grupos, y por otro lado porque no son los más importantes con los que nos podamos encontrar tradicionalmente, ni tampoco son los que se les toma mayor importancia a nivel de estos cursos. En un curso exclusivo de zoología, obviamente tendríamos que haberlos repasado todos. Están en grande Onicófora y tardígrada, que los vimos la semana pasada junto con los artrópodos. Acordarse que mencioné ahí que Artrópoda era un gran filum que tiene muchos subfilum, que tiene 4 en particular, y ahí están todos estos milpies, sin pies, los crustáceos, las arañas, los insectos como tal. Los onicóforos, también les dije que era importante que los recordaran porque tenemos particularidades con ese grupo. Ese grupo para nosotros como chilenos, como Sudamérica, es muy importante, dado que da un registro de la unión de los continentes en Gondwana. Recuerden que también mencioné que nosotros compartíamos la familia con Australia, y eso es un nivel de cercanía bastante grande a nivel evolutivo. Importante para Chile, son abundantes en los bosques, sobre todo de notofagos, las zonas húmedas. Muchas veces los confunden con orugas, porque tienen esta forma como de oruga y esta cubierta como aterciopelada, como si fueran vellosos, peluditos, así como si fuera un terciopelo. Sin embargo, son otro filum, y hay más especies que se han ido descubriendo con el tiempo acá en Chile. Y tardígradas, bueno, tardígradas a los biólogos les encanta, los considerados osos de agua. Estos les encantan porque también se han hecho bastantes estudios, se cree que son un grupo que podría resistir condiciones climáticas muy adversas, y por lo mismo resiste periodos de desecación, se enquista, eh, así que también era importante mencionarlo, ¿ya? Con eso nosotros terminamos todo lo que fueron protostomados y nos vamos de cabeza a los deuteros tomados, que es la clase de hoy, cuando vamos a partir mencionando un grupo que también dije que solamente va a quedar para la historia, para que nos concentremos en los cordados. No sé si se acuerdan cuáles son las características de los deuteros tomados. Bárbara, vía Carlota, vía Camila, ¿alguna que se acuerde qué nos permitía reconocer a los deuteros tomados? Que tenían un celoma que derivaba del mesodermo. Bien. Cuidado con también recordar que, bueno, sí, aquí son todos celomados que deriva del mesodermo. Otra característica, porque anteriormente vimos los insectos igual son celomados, por eso dije cuidado. Y estos onicóforos y tardígrados también son celomados. Entonces, ¿qué otra característica nos permite también reconocerlos como deuteros tomados? Es que me ¿Que el acuerdo que, bueno, blastoporo origina el ano?
Bien, ¿cierto? En el blastoporo, entonces, la boca se dice que se origina en forma secundaria y el blastoporo, que era este taponcito que se formaba en la gástrula, origina el ano. Si ustedes se fijan, nos remitimos de nuevo al estado embrionario para hablar de estos deuteros tomados. Y aquí venían estos términos de esquizocelia y enterocelia dentro de la formación del celoma. En este caso, el celoma es conformado por enteroesquizocelia. La enterocelia es cuando se formaba al interior de esta primera cavidad gástrica. Y la esquizocelia es cuando se forma en los cototitos que se forman alrededor del blastoporo. Enterocelia. 100% segura, esto es como la... 100% segura. Enterocelia. Ya, avancemos entonces. Tenemos nosotros, vamos a entrar, yo me voy a saltar toda esa primera parte de volver al tema embrional, porque aquí este grupo, si ustedes se fijan en esta diapositiva, contempla una gran diversidad y es lo que nosotros más vemos. Ya entramos en tierra derecha, son organismos que tradicionalmente nos hemos encontrado con ellos, están diversos filum, el filum Echinodermos, que lo vamos a mencionar muy rápido, y ahí la imagen les muestra una estrella de mar, ¿cierto? El filum Hemicordados, que debe su nombre a que son casi la antecesión de cordada. Esta palabra hemi quiere decir que son casi un cordado, pero aún no son cordados como tal. Los filum Quetognata, que no lo vamos a tocar hoy día, que son las llamadas como peces flecha o lanceta, y los cordados como tal. Entonces vamos avanzando con nuestros deuteros tomados. La primera imagen que les tengo aquí muestra un cladograma que incorpora la gran cantidad de deuteros tomados que habrían. Si ustedes se fijan, nosotros vamos a saltarnos a varios. Nos vamos a concentrar entonces en mencionar algunas cosas de los equinodermos, hemicordados, y nos vamos a ir de plano a los cordados. Características, aquí ustedes las tenían. Esto del clivaje determinado tiene que ver con parte del desarrollo embrionar, ¿cierto? Que básicamente dice que una vez que se empiezan a dividir esta blástula, las células, que cada blastómero se diferencia rápidamente y se determina qué parte del cuerpo del nuevo individuo va a formar. Esto es algo más determinado, más avanzado, quiere decir que los estudios que se han hecho, los experimentos a nivel de laboratorio, si se elimina una de estas primeras blástulas, hay una parte del cuerpo posterior que no se va a formar. Estaba lo que ustedes comentaron ahí, como bien decía Bárbara, ¿cierto? Por enterocelia se forma entonces nuestro celoma, y tenemos que la boca se deriva posteriormente, es de un origen mucho más posterior al ano. ¿Qué más? El gran grupo que tenemos acá, que vamos a ir avanzando. Primero, los equinodermos. Muy, muy rápido. Equinodermos junta a todos los organismos que son reconocidos por nosotros como estrellas de mar y como erizos. Si ustedes se fijan aquí en la diapositiva, están las estrellas comunes, las estrellas frágiles, que son de los fondos marinos y que tienen las patitas estos brazos más largos, todos los erizos y los pepinos de mar u holoturias. Estos son los que se les llaman los lirios de mar, que son muy difíciles que nosotros los veamos comúnmente. ¿Qué más podemos nosotros reconocer? En equinoderma, su nombre quiere decir que tiene la piel, la dermis, cubierta de espinas o placas. Esa es la principal característica de este grupo. Son animales triblásticos, celomados, deuteros tomados, ¿cierto? Sin metamería. Recordar que cuando hablábamos de la metamería las veces anteriores decíamos que en la metamería se repetían segmentos. Aquí ya no podemos observar la metamería en forma tan evidente. Ya no se ve como en el caso del insecto el tórax, la cabeza y el abdomen,
como la lombriz, en cada segmento, en cada anillo, repetidas las zonas. Son organismos que pueden vivir generalmente en los fondos marinos. A eso se refiere bentónicos. Viven en las arenas del fondo del mar o en las costas en zonas de la arena. Pero las larvas son planctónicas. Planctónica hace referencia a que nadan en el mar, en el agua, en el cuerpo, en la columna de agua. Los hay herbívoros y los hay carnívoros. De hecho, los erizos son herbívoros, comen algas. Y las estrellas son carnívoras, se comen a otros organismos como los moluscos. Tienen en su etapa larval simetría bilateral, por eso cuando se los clasifica se los considera bilateral dentro de los cladogramas y los árboles filogenéticos. Sin embargo, en estado adulto, su simetría pasa a ser radial. ¿Ustedes se acuerdan de las primeras clases? Bilateral quiere decir que hay solamente dos planos iguales y un eje que los corta conformando estos dos planos equivalentes. En la radial es como imaginarse una torta, ¿cierto? En la torta yo puedo pasar múltiples planos por ese eje. En este caso se habla que en esta simetría radial hay una situación pentámera y que tiene que ver con este 5 más 5. Hay 5 sectores por donde pasan la característica fundamental de equinodermos, además de la piel, cubierta de placas y escamas, que son los pies ambulacrales. Hay 5 franjas, 5 ejes por donde pasan los pies ambulacrales y 5 ejes que no los tienen. Eso es, a grosso modo, nuestros equinodermos. Fíjense, esto es un erizo, el clásico erizo de mar que nosotros observamos cuando vamos a las playas, el erizo negro, que generalmente no es el que comemos. No lo consumimos porque las gónadas, que es lo que la gente consume a nivel culinario, son demasiado pequeñas en el caso del erizo negro, y en el erizo verde o blanco, que es el que se consume tradicionalmente, las gónadas, que son estas, son bastante más grandes. Entonces, cuando la gente come las lenguas de erizo, lo que se está comiendo realmente son las gónadas del erizo. Y como tiene una simetría pentámera, tiene 5 gónadas. Aquí hay una, acá hay 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Lo mismo pasa con una estrella. La estrella en sus 5 brazos proyecta también sus gónadas y su digestivo. Cuando yo hablaba de pies ambulacrales, aquí en los hoyitos que yo veo ahora en este erizo que está muerto y pelado sin sus espinas, salen unos pequeños tubitos que son como verdaderos tentáculos que son los pies ambulacrales. Y estos tubitos que se llenan de agua para estirarse y se vacían de agua para recogerse, le permiten al erizo moverse. Es decir, el erizo se mueve con una serie de patitas que va sacando por todos estos hoyitos chiquititos, y estas patitas, que son muy pequeñitas y translúcidas, le van permitiendo moverse y desplazarse por las rocas en el ambiente marino. Las espinas son de defensa, ¿cierto? Y algo muy importante acá, los sexos son separados. Es decir, hay erizos machos y erizos hembras, estrellas machos, estrellas hembras. Tienen la boca por la parte posterior, en la zona oral, y el ano está en el otro extremo. Es decir, si yo veo un erizo como está acá, ¿cierto? La boca está aquí y el ano está al otro lado, en el otro extremo. El ano se encuentra allí y está rodeado por una serie de poros u hoyitos por donde van a salir los gametos. Como este es herbívoro, tiene un sistema de dientes en la boca que le va a permitir ir moliendo y destruyendo las algas que son las que se alimentan. Y también va a respirar por branquias. Hay 6 clases fundamentales dentro de Equinodermata. Las estrellas, que es la clase asteroidea, su nombre aster hace referencia a esta forma de estrella.
Dijimos las estrellas frágiles, que son los Ophiuros, clase Ophiroidea, los erizos de mar, que son la clase Equinoidea, las estrellas pluma o los llamados también lirios de mar, la clase Crinoidea, la clase de los holoturios, que son las pepinos de mar, que parecen verdaderos gusanos que viven enterrados en la arena, ¿cierto? Holoturoidea, y estas que en algunos casos le llaman las margaritas de mar, que son los concentricloidea. Lo más abundante, los ofibrios, los pepinos de mar, que incluso se comen, seguido de las estrellas, los ofiuros, que son estas estrellas frágiles, las estrellas que son las comunes, los holoturios, que son los que también se consumen, y los equinodermos, que fundamentalmente son de consumo masivo. La importancia fundamental de los equinodermos, ¿por qué no los dejé atrás completamente? Porque son considerados depredadores toples, son considerados en términos ecológicos controladores biológicos de la diversidad marina por sus características de depredación. Por ejemplo, aquí hay un dibujo de una estrella de mar. Esta es una publicación de tipo ecológica y que está planteando que la estrella de mar, que acuérdense que era carnívora, depreda sobre los chitones, sobre todas las lapas, distintos grupos de caracoles, distintos grupos de cirripedios, y permite controlarlos en los ecosistemas marinos. Es decir, que es algo que la gente comúnmente hace y está muy mal. Cuando la gente saca las estrellas de mar por bonitas, se las lleva como colección, está cometiendo un error grave contra el ecosistema marino, porque esa estrella está manteniendo controlado a todos los que ella depreda. Y existen experimentos que han demostrado que al sacar al depredador se produce un desequilibrio en el resto de la trama trófica. También se considera que los pepinos de mar tienen la posibilidad, a donde se entierran, son como pequeñas formas similar a un gusano, de airear el fondo marino y lo mantienen suelto, movido, activado a través de los tubos y las distintas canales que van generando. Y lo más importante quizás para nosotros es que son comestibles, así que tienen importancia económica para el hombre. Esta es la misma publicación que les mostré anterior, y lo que está aquí indicando es el experimento y esta visión de las estrellas cuando se las eliminan. Si ustedes se fijan, en la primera imagen me está mostrando una situación natural con las estrellas presentes en los ecosistemas marinos, donde existe un equilibrio entre los distintos organismos. La segunda situación, cuando las estrellas son removidas, se produce un desequilibrio y obviamente los que son más hábiles son los que empiezan a proliferar. En este caso, los moluscos, los choritos, empiezan a proliferar y generan la eliminación de las otras especies. Por eso es que se considera que no es pertinente eliminar ni a ningún equinodermo del ecosistema, y es importante también considerarlo en los elementos de consumo. Lo mismo sucede con los erizos de mar. Se sabe que como los erizos son herbívoros importantes, donde se han eliminado los erizos de mar, se los ha sacado completamente, se han producido proliferaciones de algas que han generado que el mar se llene de algas. Falta este herbívoro que se las comía, ¿cierto? Se llena de algas y se empieza a contaminar. A nivel chileno tenemos distintas especies. Yo les traje aquí una publicación que muestra las más comunes e importantes. La primera es el llamado en términos comunes el sol de mar. Muy abundante, muy presente en nuestras costas. Su nombre, Heliaster helianthus, hace referencia, helio es sol en latín, ¿cierto? Hace referencia a su forma, donde existe una gran cantidad de brazos que superan en algunos casos los 40 brazos, que rodean todo su cuerpo. Luego viene la estrella común, que es la estrella roja, que nosotros conocemos tradicionalmente. Su nombre es Sticaster striatus, que está constituida por 5 brazos. Aquí están los 5 brazos, 1,
2, 3, 4 y 5. Le sigue la estrella gelatinosa, que se diferencia de la anterior porque tiene 6 brazos, tiene una cubierta gelatinosa y entre medio protegida de una serie de espinas que van incorporando y rodeando todo su cuerpo. Entonces, si le contamos los brazos, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, a diferencia del anterior, ¿cierto? Y cuyo nombre es Mellenaster gelatinosus. Gelatinosus, de nuevo, nos está haciendo referencia a su forma y a esta estructura que parece que estuviera llena de gelatina. Parece una verdadera gelatina. Y está mencionada aquí Luidia magellanica como nuestra cuarta especie más importante de este estudio. De los erizos les contaba que habían 2 tipos importantes, el que nosotros tradicionalmente consumimos cuando se vende en los locales, Loxequinus albus, que es el llamado erizo verde o erizo blanco, albus es por blanco, ¿cierto? Y el Tetrapygus niger, que es el que está arriba y el que tradicionalmente usamos en el laboratorio, tenemos el laboratorio de biología lleno de estos pobres, que es el erizo negro, ¿cierto? Níger, de nuevo, hace alusión a negro. Ambos viven en las zonas rocosas y son especies muy importantes herbívoras. Y en términos de los holoturios, bueno, tenemos Atonidium quilensis, que es la más conocida, importante, que cuando la vemos en las costas vamos a ver esta parte, solamente vamos a ver la parte de los tentáculos que van a estar sobresaliendo en la arena, en el borde de las rocas, porque el resto del cuerpo va a estar enterrado en las profundidades de esta arena, ¿cierto? Y que fundamentalmente es un animal, como dice acá, que consume restos de algas, algunos invertebrados y detritos, que va atrapando con estos tentáculos e introduciendo en su boca que está aquí. Digestivos completos, recuerden, lo voy a mencionar antes que se olviden, a pesar de que sea como un verdadero gusano, el ano está en el otro extremo. Con eso nosotros va a ser todo lo que vamos a mencionar de erizos por este año. El siguiente filum, que también lo voy a dejar solo mencionado, son estos casicordados, estos hemicordados, que también son marinos, viven enterrados en los fondos marinos, por eso acá dice que son bénticos, se los puede encontrar entre la arena, y presentan características que ya nos empiezan a llevar hacia la existencia de lo que reconocemos como los cordados. Un cordón nervioso de tipo tubular y dorsal. ¿Se acuerdan que en todas las clases anteriores yo les decía el cordón nervioso va de posición ventral? Recuerden que cuando avancemos en evolución el cordón se nos va a ir a la posición dorsal, hacia la espalda. Este rasgo ya es un rasgo más avanzado que empieza a compartirse entre todos los cordados y que lo tienen los semicordados, por eso se asemejan a este otro grupo. Hendiduras faringias, es decir, a lo largo de su cuello hay una serie de hendiduras que van a permitir, como los tiburones, una serie de rayas por donde va a entrar el aire, se va a permitir esta oxigenación y van a estar las branquias debajo. También es un rasgo que lo comparten todos los cordados. Y en términos generales, el resto de sus características se parece más a la de los equinodermos. Es decir, comparte 2 de las 5 características que tienen los cordados. Por ende, por eso no es un cordado completo, es un casi cordado, un hemicordado. Más adelante les voy a mencionar cuáles son todas las características que tienen los cordados, estas 5, y que le faltan a este hemicordado para ser considerado un cordado de verdad. Hay 2 clases, solamente para que las tengan ahí porque no se las vamos a preguntar. Solo eso de hemicordados. Entonces, entrando de lleno a los cordados. En cordados, importante es mencionar, la simetría va a ser siempre bilateral y el cuerpo, ¿cierto?, va a estar constituido por organismos triblásticos, es decir, aquí teníamos las 3 capas de tejido y un celoma muy bien desarrollado, tan bien desarrollado que llega a tener 2 zonas, una pericardial para alojar al corazón
en el caso, por ejemplo, nuestro y los pulmones, y una zona, ¿cierto?, que va a ser peritoneal, que es donde se va a alojar todo lo que va a ser el resto de las vísceras, que van a estar la parte digestiva, urinaria y reproductor, que es donde nos encontramos nosotros con todo lo que es nuestro sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema reproductor, y que están separados, no están unidas estas dos zonas grandes del celoma. Además, los primeros cordados tienen movimientos bastante flexibles, de forma ondulatoria. Va apareciendo un endoesqueleto que permite, ¿cierto?, mantener una estructura más rígida, que también tiene la posibilidad de darles esta capacidad de crecer más, de tomar tamaños mayores. Sirve también como un eje de adhesión a los músculos. Me salté aquí, aparece un notocordo, que es una varilla flexible y que recorre el cuerpo. ¿Qué permite todo esto? Permite la flexibilidad de estos movimientos, que le da un endoesqueleto a este cuerpo, ¿cierto?, que le permite crecer, que va a servir para la adhesión de los músculos y que en los casos más avanzados incluso va a quedar presente en lo que van a ser las vértebras. Los rasgos de todos los cordatas los comparten todos y son considerados rasgos ancestrales. ¿Cuándo los compartes? En alguna etapa de su vida. Puede que en estado adulto no los veamos presentes siempre, pero en alguna etapa de la vida tienen que haber estado. Probablemente, y lo más común, en las etapas embrionarias. Este dibujito que está abajo muestra todos los rasgos de los cordados, que esta pregunta siempre la hacemos en el certamen. Primero, la presencia de la notocorda, ¿cierto? Esta barrilla flexible que está por debajo del cordón nervioso, aquí está dibujada en lila. Todos los cordados tienen una notocorda. Segundo, el sistema nervioso se compone de un cordón nervioso de posición dorsal, que está en celeste. Siempre va a estar ahora el cordón nervioso por el dorso y sobre la notocorda. Tercera, fíjense, va nuestra primera característica. Tercera, las hendiduras faringias. Esta serie de ranuras que se encuentran en la zona anterior y que le permiten entonces la conexión con las branquias para fundamentalmente la oxigenación de este organismo. Cuarta característica, una cola posanal. Todos los cordados tienen una cola posanal que es de constitución también muscular y que ahí está siendo mostrada. Y la quinta y última, el endostilo. El endostilo, que es una varilla que le ayuda dentro del proceso de digestión, pero que en los estados más avanzados da origen a la glándula tiroidea. Entonces aquí viene la pregunta. Nosotros somos cordados, los seres humanos, y por tanto debemos compartir estas 5 características. Yo me miro al espejo, no me encuentro cola, ni me encuentro hendiduras branquiales. ¿Cuándo las compartimos, chiquillos y chiquillas? ¿En qué etapa de la vida? ¿Cuándo creen ustedes que compartimos estas características todas? Cuando somos embriones, cuando recién nos formamos. Bien, cuando somos embriones. Si nosotros miramos un embrión, vamos a encontrar que el embrión tiene la colita, tiene las hendiduras branquiales, ¿cierto? Y bueno, la notocorda, el cordón nervioso, están ahí muy presentes. Los cordados es un grupo tan grande, es un filo inmenso de nuevo, que tenemos que abordarlo a través de 3 subfilum. El primero es el cefalocordados, que es el que se conoce más comúnmente como branquiostoma u anfioxo. El segundo es el urocordado, o también llamados tunicados. Y el tercero son los vertebrados como tal. Fíjense en esta imagen, me voy a detener un poquito. Aquí está lo que se cree podría haber sido un ancestro de todos los cordados.
Este ancestro da origen a un primer grupo de organismos que comparten estas 5 características. Ahí están las hendiduras branquiales, y en las etapas larvales, como bien me decían ustedes, va a haber tenido cola, endostilo, etc. Muy parecido a lo que da origen a posterior a los equinodermas. En el caso de estas características, se hacen totalmente evidentes cuando entramos en los urocordados, cefalocordados y el resto de los vertebrados. Los urocordados tienen una larva que se parece mucho a ese sistema como pececito que estábamos mirando al comienzo, con las hendiduras, con la cola, la notocorda, ¿cierto? Y el sistema nervioso. Pero cuando crecen y se transforman en adultos, cambia su forma y se convierten en unas pequeñas bolsas o barriles. Por ende, en estado adulto son totalmente distintos, nos cuesta relacionarlos a un cordado. Por otra parte, los cefalocordados mantienen los mismos rasgos toda su vida y siempre se parecen a esta larva, siempre hasta llegar a adultos. Y en el caso de todo el resto de los vertebrados, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con que vamos a tener distintas formas, desde los peces, los primeros grupos, hasta llegar a los mamíferos, ¿ya? Por eso es un grupo muy, muy abundante. Vamos a hacer el mismo ejercicio que la vez anterior, vamos a basar con algunas nociones para que se vaya entendiendo, nociones generales también de los primeros 2 grupos, y nos vamos a concentrar en los vertebrados. La notocorda decíamos que es una varilla, ¿cierto? Una varilla que recorre el cuerpo del individuo y que es flexible, elástica, le da esta rigidez, le permite el movimiento también y le permite adquirir un tamaño mayor. Se encuentra adosado al cordón nervioso y básicamente el cordón nervioso en estos casos ya sabemos que empieza a ensancharse en la parte anterior, formando un cerebro. ¿Qué más nosotros podemos encontrar? Decíamos que el endostilo, que se encontraba en el piso de la faringe, va a dar origen a una glándula tiroidea en el caso de los más avanzados. En los casos más primitivos, como en el piure, estos urocordados, va a generar mucosa para atrapar el alimento. Y en el resto de los cordados, constituir esta glándula tiroidea con una función hormonal, ¿cierto? La notocorda está presente entonces en los estados embrionales. Aquí hay un embrión y ustedes se van a dar cuenta que el embrión tiene las hendiduras faríngeas, tiene la colita, tiene la notocorda, y todos los embriones de los distintos grupos animales que nosotros conocemos como vertebrados, peces, aves, reptiles, falta ahí el anfibio, y el mamífero, tienen las mismas estructuras. Están nuestras hendiduras branquiales, está, ¿cierto?, esta notocorda y está la colita, que en nuestro caso se reduce y queda solamente a la expresión de la última parte del sacro. Nuevamente podemos ver aquí las mismas características para no olvidar que son propias de todos los cordados. Esto es importante porque nos permite entonces a nosotros reconocer que a través de esta revisión de los estadios embrionarios, ¿cierto?, todos poseemos las características propias de un cordado. Y aquí está mostrando que en el caso del humano, lo que ha pasado es que la colita se retrajo, ¿cierto? Quedó reducida a los huesos del sacro y obviamente también ya se eliminaron las hendiduras branquiales. Y fíjense que hay una cosa anecdótica, parte de esas hendiduras branquiales van a dar origen a la mandíbula y los huesecillos internos del oído. En el caso de la notocorda en el estado adulto, nuestro, por ejemplo, la notocorda queda reducida a los discos intervertebrales que están entre cada vértebra. Ahí es donde quedó el último remanente de la notocorda.
una estructura, ¿cierto?, flexible, fibrosa, que ahora está repartida entre vértebras y es el remanente de lo que en un proceso embrionario fue nuestra notocorda. Y el cordón nervioso dorsal queda protegido por estas vértebras como la médula espinal. Las hendiduras branquiales que se las estaba indicando hace un rato, aquí están en el embrión, si ustedes se fijan, van a dar origen a distintas estructuras, los huesecillos que están aquí internos, dentro del oído, también la mandíbula y algunas de las estructuras de protección de la tiroides. Vamos, eso es lo que nos permite reconocer a nosotros que sí somos cortados y que estos rasgos que en la etapa embrionaria tuvimos dieron origen a nuevas estructuras en el proceso de desarrollo del embrión. Entonces, dicho eso, vamos a revisar el filum cordata. Cordata, importante, siempre va a cumplir con los 5 rasgos de los cordados: la notocorda, la faringe perforada, la cola anal, cordón nervioso dorsal y el endostilo, o en los casos superiores, transformado en glándula tiroidea. Tenemos 2 grandes grupos: los protocordata, los primeros cordados, y el segundo gran grupo, los vertebrata, ¿cierto?, donde la notocorda es reemplazada por vértebras y columnas en adultos. Luego incorporamos una nueva forma de agruparlos. Acraniata, están los que no tienen cráneo, sin cráneo, y los que tienen cráneo. ¿Ya? Nos vamos a ir por esta rama en esta primera parte, es decir, los primeros cordados, donde la notocorda está presente en los estados larvales y muchas veces se queda hasta adulto, y que además no tienen cráneo, no tienen ninguna cubierta craneal. Tenemos 2 subfilum, urocordata y cefalocordata, que lo mencioné hace un rato: los piures y las asidias, o tunicados, y los anfioxos. Luego vamos a irnos por la otra vía, que están los que tienen cráneo, una cubierta sobre su cabeza, ¿cierto?, una protección de esta zona cefálica, de este encéfalo, y tenemos los que no tienen mandíbula, sin el A, nata es mandíbula, los que sí tienen mandíbulas. Dentro de los que no tienen mandíbulas vamos a revisar las anguilas y las lampreas, y nos quedamos hasta los peces. Para la próxima semana ver los tetrápodos. ¿Ya? Avanzando entonces, fíjense, aquí están nuestros cordados de nuevo, ¿cierto? Los protocordatas, donde vamos a entrar, los que no tienen mandíbula, y vamos a seguir avanzando. Nosotros esta vez esperamos llegar hasta aquí, que son los peces, o también llamados teleostios, ¿ya? Dentro de estos peces vamos a ir diferenciando, por una parte, aquellos organismos que estaban con un esqueleto, que es un esqueleto de cartílago, a aquellos que tienen un esqueleto compuesto de huesos. Y arriba está lo mismo que les dije antes: con o sin cráneo, con o sin mandíbula. Están los mismos términos. Decíamos entonces que los protocordados comparten estas características propias. Aquí arriba hay un anfioxo, ¿cierto?, y un piure. Y abajo teníamos el vertebrado, para no olvidarlo. Entonces están las hendiduras branquiales, la notocorda, la cola, el tubo nervioso de posición dorsal, ¿cierto?, y el endostilo, que aquí no está dibujado, pero que nosotros sabemos que está ahí presente también en la base de esta notocorda. Son exclusivamente marinos. Todos estos protocordados van a ser solamente de vida marina. No van a tener apéndices, es decir, no tienen ni aletas, ni patas, ni brazos. Tampoco hay una cefalización tan marcada, no está bien definida, ni hay un esqueleto.
Los rasgos van a permanecer en el estado de adultos. Fundamentalmente se mantiene la notocorda, el endostilo y la faringe perforada. Tienen la capacidad de reproducirse de forma sexual, pero también asexualmente. Y en su reproducción sexual pasan por estadios de larva, por lo tanto hay un desarrollo indirecto. Dos subfilum, Urocordata y Cefalocordata. Urocordatas, o también llamados piures, aquí están las asidias, y se les llama tunicados porque la epidermis produce una túnica, secreta una sustancia en la cual ellos se protegen y les resguarda. La mayoría tiene forma de barril. Esta es una forma como de barrilito, ¿cierto? Y se fijan al sustrato por uno de sus extremos. Acá arriba también están fijos a la roca. En sus estados larvales se parece mucho al branquiostoma, es decir, se parece a